Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase donde principalmente estaremos hablando sobre el tema de la potenciación en lo que tiene que ver a sus propiedades. Por otra parte, le daremos un pequeño espacio al estudio de la notación científica. Y bien, vamos a analizar la primera propiedad de la potenciación, que dice lo siguiente. El producto de dos o más potencias de la misma base es otra potencia que tiene, primero, la misma base y segundo, el exponente igual a la suma de los exponentes de los factores. Y aquí a la izquierda podemos observar la notación de la propiedad 1. Hace referencia a la multiplicación o al producto de dos o más potencias. Una potencia está conformada por una base, en este caso A, elevado a un exponente m. Pero notamos que en ambos casos la base es la misma. Lo que cambia son los exponentes. Eso sería igual a la misma base elevada a la suma de los exponentes. Vamos a verlo mejor en un ejemplo. Imaginemos que por un lado yo tenga 2 elevado al cubo por 2 elevado a la cuarta. En este caso se cumple la primera propiedad porque noto que ambas potencias tienen la misma base. Base 2. ¿A qué será igual esto? A la misma base, que es 2, y cuyo exponente final será igual a la suma de estos exponentes. 3 más 4 es igual a 7. Me quedaría 2 elevado a la séptima. Veamos otro ejemplo. Aquí tendría 3 elevado a la quinta por 3 elevado a la menos 7. En ese caso, ¿cuál sería el resultado final? Sería 3, la misma base, elevado a la suma de sus coeficientes. Pero aquí ya no tengo una suma, tengo una resta. 5 menos 7 es igual a menos 2. Me queda el resultado 3 elevado a la menos 2, un exponente negativo. Por otro lado, si pongo un tercer ejemplo, 4 elevado a la menos 2, que multiplica a 4 elevado a la menos 3, me quedaría igual a 4 como base y a la suma de sus exponentes. Pero en este caso los dos son negativos, si se van a sumar, se conserva el signo negativo, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. También me queda un exponente negativo. Esta sería la explicación de la propiedad número 1. Y bien, ahora vamos a analizar la propiedad número 2, la cual dice, el cociente o la división entre dos potencias de la misma base es otra potencia que tiene, primero, la misma base. Segundo, el exponente igual a la diferencia de los exponentes del dividendo y el divisor. Y lo vemos mejor acá, en este recuadro. Vemos que están dividiendo dos potencias que tienen la misma base. El resultado final será igual a la misma base elevado a la resta de los exponentes. Se va a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Veamos mejor esto con ejemplos. Un primer ejemplo, imaginemos que tengo 4 elevado al cuadrado que divide a 4 elevado al cuadrado. Se cumple la propiedad 2 y el resultado va a ser igual a la misma base, 4, elevado a 2 menos 2, que al final se convierte en un 4 elevado a 0. 2 menos 2, 0. 4 elevado a 0. Vamos a poner un siguiente ejemplo. Imaginemos que tengo 2
elevado al cubo que divide a 2 elevado al cuadrado. En este caso, el resultado es igual a la misma base 2 elevado a la resta entre 3 menos 2, que sería igual a 2 elevado a la potencia 1 o simplemente 2. Si quiero expresarlo esto así, también lo puedo expresar. Y vamos a ver un tercer ejemplo. Imaginemos que tenga 5 elevado al cuadrado y esto dividido para 5 elevado a la cuarta. En este caso me quedaría como resultado la misma base 5 elevado 2 menos 4, la resta de los exponentes, y me quedaría el resultado final 5 elevado a la menos 2. 2 menos 4 es menos 2. En este caso me quedaría ya un exponente negativo. Esta sería la explicación de la propiedad número 2. Y bueno, ahora vamos a analizar la propiedad número 3, que indica lo siguiente. Una potencia de base elevada a otra potencia se puede escribir como potencia de un solo exponente que tiene a. la misma base, b. el exponente igual al producto de los exponentes. Y lo vemos acá en su notación. Resulta que tengo una potencia que a la vez está elevada a otra potencia. Tengo a elevada a m y a su vez está elevada a n. ¿A qué es igual el resultado? A la misma base elevada a la multiplicación de sus exponentes, m por n. Veamos esto con ejemplos. Tengo aquí 7 medios y este 7 medios resulta que va a estar elevado a su vez a la cuarta. ¿Cuál sería el resultado final? La misma base 7 elevada a la multiplicación de los exponentes. 2 por 4 es igual a 8. 7 elevada a la 8. Si vemos otro ejemplo, imaginemos que ahora tenga 5 elevado al cubo, que a su vez va a estar elevado a la menos 5. Esto me quedaría como resultado el mismo 5 de base y elevado a la menos 15. Ya interviene la ley de los signos, más por menos es menos, y 3 por 5, 15. 5 elevado a la menos 15. Por otro lado, imaginemos que tenga este ejemplo. 2 elevado a la menos 6 y a su vez está elevado a la menos 2. ¿Cómo me quedaría el resultado? La misma base, 2 en este caso, y nuevamente la ley de los signos. Menos por menos se hace más. Y 2 por 6, 12. 2 elevado a la 12. Esta sería la explicación de la propiedad número 3. Bien, ahora la propiedad número 4 me indica lo siguiente, que una potencia de exponente negativo va a ser igual a la inversa de la misma potencia, pero ahora con exponente positivo. Si lo vemos en su notación, tengo una base elevada a un exponente negativo. Para transformarse exponente en positivo, lo que tendría que hacer es colocar un número 1 en el numerador dividido para la misma base, pero ahora con el exponente positivo. Siempre y cuando esa base a sea diferente de 0, porque ya hemos hablado en otras clases que yo no puedo dividir para 0, porque eso en matemáticas es una indeterminación, es un error, es algo que no puedo realizar. Entonces siempre debemos tener en cuenta esta situación. Y bien, vamos a hacer
ejercicios. Por un lado yo tendría aquí 4 elevado a la menos 2. Aplicando esta propiedad, yo diría que tengo 1 dividido para 4, ahora que va a estar elevado al cuadrado. De esa forma, ese exponente negativo se vuelve positivo. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tenga 7 elevado a la menos 3. ¿Qué haría? Pondría nuevamente C1 dividido para 7 elevado al cubo. Así de sencillo sería la aplicación de la propiedad número 4. Bien, ahora vamos a estudiar la propiedad número 5. Dice lo siguiente, que el producto de dos potencias del mismo exponente es otra potencia que tiene la base igual al producto de las bases y B el mismo exponente. Si lo vemos acá en este recuadro, resulta que ahora tengo dos potencias que ya no tienen la misma base. Si recordamos la propiedad 1, teníamos un producto de dos o más potencias, pero que tenían la misma base. En este caso, tengo una base A multiplicando una base B. Lo que sí es igual ahora son los exponentes. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la multiplicación de las bases elevado al mismo exponente. Vamos a mostrarlo mejor con un ejemplo. Imaginemos, por un lado yo tengo 3 elevado al cuadrado, que multiplica a 4 elevado al cuadrado. Estoy cumpliendo con esta propiedad, ¿sí? Porque tengo los exponentes iguales, cuadrado y cuadrado. Lo que no son iguales son las bases. Por un lado tengo la base 3 y por el otro lado tengo base 4. ¿Qué me dice la regla? Que tengo que multiplicar las bases. 3 por 4 es 12. Y mantener el mismo exponente. En este caso sería igual a 2. 12 elevado al cuadrado. Vamos analizando otro ejemplo. Imaginemos que ahora tenga menos 2 elevado al cubo, que multiplica a 5 elevado al cubo. Se vuelve a cumplir la propiedad 5, ¿sí? Voy a multiplicar las bases. Ley de los signos, menos por más es menos, y 2 por 5, 10. La base sería igual a menos 10, sería una base negativa, elevado a el mismo exponente, que sería 3. Y si vemos un tercer ejemplo, imaginemos que por un lado tenga menos 5 elevado a la cuarta, que multiplica a menos 4 elevado a la cuarta. Nuevamente aplico ley de los signos, menos por menos es más, y 5 por 4, 20. Se me vuelve una base positiva, que va a estar elevado al mismo exponente, es decir, al 4. Y esta fue la explicación de la propiedad número 5. Analicemos ahora a la propiedad número 6. Indica lo siguiente. El cociente o la división entre dos potencias del mismo exponente es otra potencia que tiene, primero, la base igual al cociente de las bases del dividendo y el divisor, y segundo, el mismo exponente. En este caso, ya no hablamos del producto, hablamos de un cociente entre dos potencias. Y notamos que esas potencias tienen el mismo exponente, aunque tienen diferentes bases. Entonces vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Vamos a poner aquí 8 elevado al cuadrado, que a su vez va a estar dividido para 2 elevado al cuadrado. En este caso estoy cumpliendo con la propiedad número 6.
tengo un cociente entre dos potencias que conservan el mismo exponente, aunque sus bases son diferentes. ¿Y qué me dice la regla? Que yo tengo que dividir sus bases y el exponente va a ser igual al mismo exponente. 8 dividido para 2 va a ser igual a 4, que va a estar elevado al cuadrado, al mismo exponente. Ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Por un lado, tengo en el numerador 2 elevado al cubo y a su vez va a estar dividiendo para 5 elevado al cubo. Como puedo observar, si yo divido 2 para 5, o bien puedo mantenerlo como una fracción, o bien lo puedo dividir y obtengo un número decimal, porque ya no me va a dar el resultado de esta división un número entero como sí me dio en el ejercicio 1. Entonces, yo lo voy a dejar como una fracción y esto sería 2 dividido para 5. 2 dividido para 5, que a su vez va a estar elevado al cubo, al mismo exponente. Esa sería una forma de notarlo. Otra forma sería dividir 2 para 5 y ese resultado, que sería un número decimal, elevarlo al cubo. Cualquiera de las dos formas es válida. Si aquí hubiese cambiado y hubiese puesto aquí el signo negativo y abajo se mantenía positivo, aplicaba ley de los signos, menos y más, esta fracción me hubiese quedado negativa. Si por otro lado se hubiese mantenido el menos 2 elevado al cubo y acá menos 5 elevado al cubo, menos y menos, me convertía la fracción en positivo. Además, si yo quiero hacer lo contrario, vamos a poner tal cual estaba esto. Si yo quiero hacer lo contrario y coloco, por ejemplo, 4 quintos, ese 4 quintos, yo lo elevo al cuadrado, por ponerles un ejemplo. También yo lo puedo expresar al contrario. Puedo decir que eso va a ser igual a 4 elevado al cuadrado, que a su vez va a dividir para 5 elevado al cuadrado. Es exactamente lo contrario. Si yo tuviera esta fórmula y la convierto a esta forma, o viceversa. Si tengo esta forma, como está en este ejercicio, y la convierto a esta forma. Entonces, cualquiera de las dos cosas son válidas. Y más adelante, cuando entremos a hacer ejercicios combinados y ejercicios ya con potencias, nos vamos a encontrar con cualquiera de estas situaciones. Y son igualmente permitidas. Esta fue la explicación de la propiedad número 6. Bien, ahora estudiamos la propiedad número 7, que nos dice lo siguiente: una potencia de base negativa tiene como resultado un número positivo cuando el exponente es par y un número negativo cuando el exponente es impar. Y lo vamos a ver mejor aquí en el recuadro. Cuando yo tengo una base negativa que está elevada a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Sin embargo, si yo tengo una base negativa elevada a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Vamos a ver ejemplos. Imaginemos, tengo la base negativa menos 6, que va a estar elevada al exponente par, 2. El resultado, de acuerdo a esta propiedad, va a ser positivo. Y 6 elevado al cuadrado es igual a 36. ¿Por qué? Porque este signo menos, al multiplicarse dos veces, se convierte en positivo. Menos por menos, más, de acuerdo a la ley de los signos. Asimismo, si no estuviera al cuadrado, si no estuviera a la cuarta, es una base negativa elevada a un exponente par,
Igual el resultado es positivo porque este signo menos se multiplica 4 veces. Menos por menos, más. Más por menos, cuando estamos hablando del cubo, es igual a menos. Y menos por menos es más. De esa forma, siempre que tengamos una base negativa elevado al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima, a la duodécima y así sucesivamente, el resultado va a ser positivo, aunque ya no va a ser 36, sino que va a ser igual a 1296. Porque ya este 6 ya no está elevado al cuadrado, sino elevado a la cuarta. Tenemos que multiplicar 4 veces por 6. Asimismo, si tenemos una base negativa, imaginemos el menos 2, elevado a un exponente impar, ejemplo el cubo, va a tener como resultado un número negativo. ¿Por qué? Porque este signo negativo, al repetirse solo 3 veces, se me hace un signo negativo de acuerdo a la ley de los signos. Menos por menos es más y más por menos es menos. 2 elevado al cubo es igual a 8, menos 8. 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8. Asimismo, si no fuera el 3, sino este fuera el 5, igual el resultado es nuevamente negativo. Menos por menos es más por menos es menos, cuando vayamos a hacer la cuarta, menos por menos es más, y finalmente cuando llegamos a la quinta, más por menos es menos. Así, cuando tenga una base negativa elevada al cubo, a la quinta, a la séptima, a la novena, etcétera, etcétera, el resultado va a ser negativo. Sin embargo, 2 elevado a la quinta ya no es menos 8, sino va a ser igual a menos 32, porque multiplico 5 veces el 2. Esta fue la explicación de la propiedad número 7. Y muy bien, finalmente vamos a estudiar en conjunto la propiedad 8 y la propiedad 9. La propiedad 8 que me dice que cualquier potencia exponente 1 es igual a la base. Toda base que tenga como potencia 1, el resultado va a ser igual a la misma base. Ejemplo, 5 elevado a la primera potencia va a ser igual a 5. Es lo mismo que yo dijera que 5 es igual a 5, porque este 5, a pesar que yo no le pongo el exponente 1, se sobreentiende de que existe, por lo tanto, 5 es igual a 5. Así yo tenga 10.000 elevado a la potencia 1, el resultado va a ser igual a 10.000. Por otro lado, ¿qué me dice la propiedad número 9? Que cualquier potencia exponente 0, el resultado va a ser igual a 1. Ejemplo, el mismo 5, ahora elevado a 0. El resultado va a ser igual a 1. Si tengo 10.000 elevado a 0, el resultado va a ser igual a 1. Y así tengo 1.000.000 elevado a 0, el resultado va a ser igual a 1. Toda base, sea el número que sea, elevado al exponente 0, el resultado siempre va a ser igual a 1. Esta sería la explicación tanto de la propiedad 8 como de la propiedad 9. Y de esta forma les he podido explicar las propiedades más importantes o las más comunes que podemos encontrar cuando hablamos de potenciación, y que seguro cuando ya podamos hacer ejercicios combinados con potencias van a aparecernos todos estos casos. He aquí la importancia de aprendernos todas estas propiedades para que no tengamos ningún problema al momento de realizar los ejercicios. Y bien, vamos a dar un breve espacio para hablar rápidamente de lo que es la notación científica. En notación científica expresamos cualquier cantidad como el producto de un número mayor, igual a 1 o menor a 10, multiplicado por una potencia de base 10 y exponente entero. Para entender un poco mejor el tema de notación científica, lo vamos a notar de esta forma. A
por 10 elevada a la n. A hace referencia a un número que va a ser mayor o igual a 1. Mucha atención, no puede ser un número negativo, es mayor o igual a 1 y debe ser menor a 10. No debe ser un número mayor a 10. Y además, este n va a ser un número entero. Y ya hemos estudiado anteriormente los números enteros y sabemos que son números positivos, negativos e incluido el 0. Eso ya lo sabemos. Entonces, siguiendo esta situación, no podemos llamar jamás notación científica a lo siguiente. Ejemplo, 50 por 10 elevado a la cuarta. En este caso vamos a analizar esta primera expresión. ¿Por qué yo no puedo llamar a esto notación científica? Porque simplemente aquí no estoy cumpliendo. Este 50 que hace referencia a es mayor a 10. Por lo tanto, por más que acá cumpla, porque sí tengo base 10 y además n4 es un número entero positivo, acá el 50 pues no cumple. Por esta razón, este primer ejemplo no es notación científica. ¿Qué otra cosa no sería notación científica? Por ejemplo, menos 3 por 10 a la menos 2. Aquí tampoco cumple porque a en este caso es negativo. Y recordemos que a debe ser mayor o igual a 1 y es igual a menos 3, un número negativo. No cumple con esta situación. Aunque de este lado sí cumple. Tengo la base 10 elevado a un número entero pero negativo. Tercer ejemplo. Imaginemos que tenga 2 por 10 elevado a 0.5. Tampoco esto es notación científica. Aquí, en cambio, estoy cumpliendo. Tengo a que vale 2, está dentro de este parámetro. Tengo la base 10 que está dentro del parámetro permitido, pero sin embargo, n no es un número entero. N es un número decimal. Por lo tanto, esto tampoco es una notación científica. Y una cuarta forma, imaginemos que tenga 5 por 20 elevado al cuadrado. Tampoco sería notación científica. Por este lado, 5 está dentro del parámetro permitido, pero ya no tengo base 10, tengo base 20. Aunque esté elevado a un número n entero positivo. Tampoco sería una notación científica. En cambio, voy a borrar todo esto. Vamos a poner ejemplos ahora sí de lo que sería una notación científica. Imaginemos 3 por 10 elevado al cuadrado. ¿Es notación científica? Sí. A, que es igual a 3, está dentro de los parámetros por base 10 elevado a un número entero, que en este caso es positivo. ¿A qué va a ser igual o equivalente esa notación científica? A que yo dijera igual a 300. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado me indica que de este 3 yo tengo que recorrer 2 espacios hacia la derecha y cubrir esos espacios con 0. De esa forma, si tengo 3 por 10 elevado al cuadrado y yo me salto 2 espacios hacia la derecha, porque el número es positivo, ya no tendría 3, sino que en el primer espacio sería 30 y en el segundo espacio sería 300. Es lo mismo que yo desarrollara esta potencia. 10 elevado al cuadrado es igual a 100 y 100 por 3 es igual a 300. Veamos esto de otra forma. Imaginemos que yo tenga 3 por 10, pero esta vez ya no elevado al cuadrado, sino elevado a la menos 2. ¿Cómo me quedaría esto? Expresado de la siguiente forma. 0.03. Miren cómo cambian las cosas. Aquí, en cambio, al ser el exponente un número entero negativo, yo tengo que ya no recorrer hacia la derecha, sino recorrer
hacia la izquierda de este número 3. ¿Y cuántos espacios tengo que recorrer? 2 espacios hacia la izquierda. Si yo recorro un primer espacio, tendría 0.3. Pero como son 2 espacios, sería 0.03. Aquí ustedes ven mejor este tema de notación científica. Por otra parte, si yo tengo 3.2 por 10 elevado al cubo, ¿cuál sería el resultado? Y ojo, 3.2 sí es un número permitido, porque es un número que está dentro de este parámetro. Entonces, si es notación científica, yo tendría que recorrer esta coma 3 espacios hacia la derecha. Entonces estaríamos hablando de 3200. Veamos si es cierto. Estamos acá, la coma está aquí. Si yo recorro el primer espacio, se convierte en 32. El segundo espacio sería 320. Y el tercer espacio sería 3200. Si yo tengo 0,03 y me piden expresarlo como una notación científica, lo único que tendría que hacer es recorrer esta coma 2 puestos hacia la derecha. Y yo podría decir que ese 0.03 va a ser igual a 3 por 10 a la menos 2. Es exactamente lo mismo. 3 por 10 a la menos 2. Parto del número y lo expreso como una notación científica. Por otro lado, si tengo 0.0054 y me piden expresarlo como una notación científica, ¿qué haría? Asimismo, recorrería esta coma hacia la derecha y tendría 1, 2, 3. Estaría hablando de 5,4 por 10 a la menos 3. Que es exactamente lo mismo. Ahora imaginemos números grandes. Estos son números pequeños. Imaginemos 1350. Me dan ese número, puedo expresarlo como 1.350 por 10 elevado al cubo. Si yo hago esa operación, 10 elevado al cubo es igual a 1000, y si 1000 yo lo multiplico por 1.350, va a ser igual a 1350. Esto es notación científica. Quería compartirlo con ustedes para que lo puedan recordar, lo puedan tener presente. Hoy hemos analizado tanto las propiedades de la potenciación como este tema de notación científica. Espero que les haya servido mucho este video. No dejen de suscribirse al canal, activar las notificaciones para que reciban todo el contenido, el cual estoy subiendo de forma continua. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.